Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y deja tu opinión en los comentarios. ¿Estás listo para una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la traición y la victoria? Algunas cicatrices no se ven. La mía me la grabó en el alma el hombre que prometió amarme. Un multimillonario que exhibió mi infertilidad como un espectáculo público. Carlos Herrera me llamó incompleta y me tiró a un lado. Años después, reconstruí mi vida, eligiendo la maternidad en mis propios términos. Ahora, a punto de cumplir 8 meses de embarazo y radiante de esperanza, entro en el vestíbulo de un hospital y me encuentro cara a cara con él. No está solo. Del brazo de Carlos está mi antigua mejor amiga, Sofía, la mujer que me consolaba de día y se robaba a mi marido de noche. Ven mi abultado vientre, y en sus ojos no veo sorpresa, sino el mismo viejo y amargo desprecio. Creen que sigo siendo la mujer rota que dejaron atrás. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien de tu pasado que te hizo sentir pequeño? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame en los comentarios. El ala de obstetricia del Hospital La Paz siempre olía igual. Una nitidez estéril y antiséptica, con una sutil dulzura empolvada de loción para bebés. Para Natalia Ferrer, era el aroma de la esperanza. A sus 34 años, y a punto de cumplir 8 meses de embarazo, cada visita era un hito, una discreta celebración de una vida que había elegido crear por sí sola. Apoyó una mano en la magnífica y tensa curva de su vientre, sintiendo el suave aleteo de la personita que ya era el centro de su universo. Este bebé no era un premio de consolación o un accidente feliz. Era una declaración. Estaba trazando las venas del dorso de su mano, esperando que la llamaran, cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron con un suave siseo. Una ola de aire gélido de noviembre entró, trayendo consigo un fantasma de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Carlos Herrera. Se veía exactamente igual, pero a la vez completamente diferente. El abrigo de cachemira hecho a medida caía perfectamente sobre sus anchos hombros. Las canas en sus sienes seguían siendo distinguidas, y su rostro aún conservaba las líneas hermosas y severas que una vez habían hecho que su corazón se encogiera de amor. Pero ahora, al verlo, no sentía más que la superficie fría y lisa de una cicatriz. El hombre que había desmantelado sistemáticamente su autoestima estaba a menos de 6 metros de distancia, un monumento a un pasado que ella había luchado con uñas y dientes para sobrevivir. Y no estaba solo. Colgada de su brazo, con su anillo de diamantes de compromiso brillando bajo la luz fluorescente, estaba Sofía Castillo. O más bien, Sofía Herrera ahora. Su antigua mejor amiga, la mujer que la había sostenido mientras lloraba por su vientre estéril, ahora llevaba el título que una vez fue de Natalia. La mirada de Sofía recorrió la sala con la practicada indiferencia de los ricos, y luego se posó en Natalia. Por un instante, no hubo nada. Luego, los labios perfectamente brillantes de Sofía se apretaron en una mueca. Se inclinó, susurrándole algo al oído a Carlos. Él giró la cabeza bruscamente hacia Natalia. El mundo pareció ir a cámara lenta. El rostro de Carlos, una máscara de aburrida indiferencia segundos antes, se congeló. Sus ojos, del color del acero frío, bajaron del rostro de Natalia al imposible e innegable bulto de su estómago. El shock fue visceral, una grieta en su fachada meticulosamente controlada.
Para un hombre que valoraba el control por encima de todo, esto era una falla en la matriz de su universo. Un universo en el que Natalia Ferrer era un objeto defectuoso y descartado. Se acercaron, sus pasos resonando en el mármol pulido. El corazón de Natalia martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Instintivamente, curvó su cuerpo alrededor de su vientre, un escudo protector contra el veneno inminente. Vaya, vaya, la voz de Sofía era un veneno bajo y almibarado. Natalia, casi no te reconozco. Sus ojos recorrieron el sencillo vestido de maternidad y las cómodas zapatillas de Natalia, un marcado contraste con su propio traje de diseñador y tacones de aguja. Y mírate, ¿quién habría pensado que finalmente encontraste a un pobre diablo dispuesto a hacerte un favor? El insulto fue diseñado para perforar, para recordarle a Natalia cada cruel insinuación que había soportado. Pero fue la voz de Carlos la que rompió el aire. Se adelantó, su sombra cayendo sobre ella. Sus ojos no estaban en su rostro, sino fijos en su estómago con una mezcla de incredulidad y asco. «Estás embarazada», afirmó. No como una pregunta, sino como una acusación. El aire crujió con la historia tácita entre ellos. Los años de pruebas invasivas, las relaciones programadas, la aplastante decepción de cada mes y su crueldad creciente. Natalia levantó la barbilla, su voz temblando solo un poco. «Sí, Carlos, lo estoy». Soltó una risa corta e incrédula que no tenía nada de humor. Era el mismo sonido que había hecho cuando ella sugirió que investigaran su fertilidad. «Ya veo», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que los otros pacientes en espera se giraran y se quedaran mirando. «Déjame adivinar. Ni siquiera sabes quién es el padre, ¿verdad? ¿Qué tan desesperada tenías que estar?» Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Fue una ejecución pública de su carácter, una repetición de las humillaciones privadas que él le había infligido durante años. Los rostros de los extraños nadaron en su visión. Su lástima y curiosidad, una nueva capa de vergüenza. Sus mejillas ardieron. Podía sentir el familiar escozor detrás de sus ojos, la marea de la inutilidad amenazando con arrastrarla. Pero entonces sintió una patada, un golpe fuerte y definitivo desde dentro. Fue un ancla en la tormenta. Este bebé era su verdad. Esta vida era su victoria. La vieja Natalia se habría encogido, disculpado o huido entre lágrimas. La vieja Natalia murió el día que Carlos solicitó el divorcio, citando su fracaso como mujer. Esta Natalia, la forjada en los fuegos de esa traición, lo miró directamente a los ojos. Una extraña calma se apoderó de ella. Le dio una sonrisa pequeña y enigmática que no llegaba a sus ojos. «Tienes razón en una cosa, Carlos», dijo, su voz clara y firme ahora, cortando el silencio en el vestíbulo. «No sé su nombre, pero sé todo lo que importa. Sé que fue generoso, sano y lo suficientemente amable para dar un regalo sin ataduras». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Me ayudó a crear una familia que, si no recuerdo mal, es más de lo que tú fuiste capaz de hacer». El color se le fue de la cara a Carlos. La mueca de Sofía se desvaneció, reemplazada por un destello de furia. Por primera vez en su vida, Carlos Herrera se quedó sin palabras frente a la mujer que él había roto. Ella había tomado su último insulto y lo había convertido en un escudo y una espada. Antes de que cualquiera de los dos pudiera replicar, una enfermera abrió la puerta. «¿Natalia Ferrer?» Natalia se levantó, sus movimientos deliberados y gráciles. No les dio una segunda mirada mientras se alejaba, dejándolos de pie en el vestíbulo estéril. Campeones de un reino de dos, de repente silenciados por la tranquila fuerza de una.
¿Crees que la mejor venganza es simplemente seguir adelante y vivir una vida feliz? Deja tu opinión en los comentarios. El primer año de su matrimonio había sido un sueño tejido con champán y ambición. Natalie, entonces una graduada de 24 años en Historia del Arte, con ojos brillantes, se había enamorado del encanto implacable de Carlos Herrera. No solo era guapo y rico, sino que era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que hablaba de construir imperios y legados con una confianza tan inquebrantable que era imposible no dejarse llevar. La cortejó con la misma precisión estratégica que aplicaba a sus adquisiciones comerciales, llenando su espacioso apartamento en el barrio de Salamanca con arte moderno y prometiéndole una vida de sociedad y propósito. «Vamos a construir una dinastía, tú y yo», le susurró una noche contra su cabello, mientras estaban en su terraza con vistas al brillante tapiz de Madrid. Una familia para llevar el nombre de los Herrera al próximo siglo. Ella le había creído. Ella lo había deseado con la misma ferocidad que él. Un hogar lleno de la risa de los niños, un cálido contrapunto al mundo frío y calculado de sus negocios. El sueño comenzó a deshilacharse en el segundo aniversario. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por el tic-tac estéril de un calendario de ovulación. Sus momentos íntimos, una vez apasionados y espontáneos, se convirtieron en un acto clínico programado, dictado por gráficos de temperatura. Con cada mes que terminaba en la tranquila y aplastante decepción de su periodo, se producía un sutil cambio en Carlos. El compañero encantador se convirtió en el exigente director ejecutivo de su fertilidad. ¿Estás segura de que estás registrando las fechas correctamente, Natalia?, preguntaba, su tono impregnado de una impaciencia que la hacía sentir como una empleada que fallaba. ¿Evitaste la cafeína como te dijo el doctor Fuentes? Tal vez estás demasiado estresada. Necesitas relajarte. No es tan difícil. La culpa siempre, implícitamente, era suya. Acudieron a los mejores especialistas en fertilidad de la ciudad, hombres que hablaban en tonos susurrados y caros. Natalie se sometió a una serie de procedimientos humillantes y dolorosos. Su cuerpo era pinchado, palpado y analizado hasta que se sentía menos como una mujer y más como una pieza de maquinaria que no funcionaba bien. A pesar de todo, Carlos se mantuvo distante, un espectador preocupado, esperando que el problema se solucionara. Cuando ella, entre lágrimas, sugirió que tal vez deberían investigar su fertilidad, él soltó esa risa fría y sin humor. «No seas ridícula, Natalia. No hay nada malo conmigo. Los hombres Herrera son constructores. No está en mi ADN ser deficiente». Fue durante este tiempo que Sofía se convirtió en su salvavidas. Sofía, a quien conocía desde la universidad, era la única que parecía entender. Traía vino y pastas, dejando que Natalie desahogara sus frustraciones y miedos. «Solo está bajo mucha presión», decía Sofía, su voz un bálsamo reconfortante. «Está obsesionado con esta idea de un legado. No te lo tomes como algo personal, Nat. Te ama. Simplemente no sabe cómo manejar esto». Sofía fue quien le sostuvo la mano en la sala de espera cuando Carlos estaba atrapado en una reunión. Sofía fue quien la animó a probar otra ronda de hormonas, otra prueba invasiva. «Saldremos de esta», decía, apretando la mano de Natalia. «Lo haremos». Mirando hacia atrás, Natalie se dio cuenta de que Sofía nunca había sugerido que Carlos fuera el irrazonable. Ella siempre, sutilmente, reforzaba la narrativa de que Natalie era el problema a resolver. La fractura final se produjo la noche de la gala del 40º cumpleaños de Carlos. Había estado particularmente frío y distante durante toda la semana. Una señal clara de su disgusto,
después de que su último tratamiento de fertilidad hubiera fallado. Vestida con un deslumbrante vestido plateado, Natalie intentó interpretar el papel de la esposa que lo adora. Pero se sentía como una impostora, a altas horas de la noche, de pie con un grupo de sus socios de negocios. Carlos, con la cara enrojecida por el whisky, le puso un brazo alrededor. «Mi hermosa esposa, Natalia», anunció al círculo de hombres, «la pieza más exquisita de mi colección. Es una lástima que sea puramente ornamental». Los hombres se rieron incómodos. Una ola de calor invadió a Natalia, tan intensa que se sintió mareada. Era la primera vez que él hacía su decepción tan descaradamente pública. Se excusó, con la compostura rota, y huyó al baño de damas, donde se encerró en un cubículo y sollozó. Unos minutos después, hubo un suave golpe. «Nat, soy yo. Sofía». Natalie abrió la puerta, con el rostro hinchado y manchado de lágrimas. Sofía la abrazó. «Escuché lo que dijo. ¡Qué bastardo! No lo escuches, está borracho y es cruel». Dejó que Natalie llorara en su hombro, acariciándole el cabello. Pero a medida que los sollozos de Natalia disminuían, Sofía se apartó, su expresión cambiando a algo más serio, casi clínico. «¿Sabes, Nat?», dijo suavemente. Tal vez necesitas aceptar que esto no va a suceder. Por su bien. Un hombre como Carlos necesita un heredero. Es todo para él. Amarlo significa entender lo que necesita, incluso si duele». Las palabras, envueltas en preocupación, eran una puñalada. Era la primera vez que alguien sugería que la solución no era arreglar su cuerpo, sino eliminarse de la ecuación. La semilla de su propia obsolescencia había sido plantada por su mejor amiga. 2 meses después, Carlos le entregó los papeles de divorcio. El lenguaje legal era frío, pero su justificación personal, entregada por su abogado, fue brutal. No veía futuro en un matrimonio que no podía producir un legado. La llamó una mujer incompleta. La frase resonó en su cabeza durante meses, una marca grabada en su identidad. Se enteró de Carlos y Sofía 6 meses después de que el divorcio se finalizara. Una columna de chismes de la sociedad publicó una foto de ellos en un evento benéfico, con la mano de él apoyada de manera posesiva en la espalda baja de Sofía. El pie de foto decía: «El multimillonario Carlos Herrera encuentra la felicidad con su amiga de toda la vida, Sofía Castillo». La traición fue tan profunda, tan absoluta, que la vació por completo. Cada secreto compartido, cada confesión entre lágrimas, cada abrazo reconfortante de Sofía fue envenenado retroactivamente. No habían sido solo momentos de amistad, habían sido un reconocimiento. Sofía no había estado consolando a una amiga, había estado esperando pacientemente a que la gacela herida cayera. El silencio del apartamento era lo más ruidoso que Natalie había oído nunca. Carlos se había llevado todo lo que importaba: el arte, los muebles de diseñador, la vida que supuestamente habían construido juntos. La dejó con el cascarón, una cámara de eco para sus últimas y condenatorias palabras. Mujer incompleta. Durante 6 meses existió en una niebla gris. La depresión era una pesada manta que sofocaba toda luz y color. Se despertaba tarde, el vibrante pulso de la ciudad, una burla a su propia inercia. Miraba las paredes en blanco donde solían colgar los cuadros, sintiéndose igual de despojada y estéril. Los amigos de su vida de casada, los amigos de Carlos en realidad, se habían evaporado. Los pocos que llamaban le ofrecían banalidades que se sentían como piedras. Estaba completa y aterradoramente sola.
El punto de inflexión no fue una epifanía dramática, sino un momento pequeño y mundano de claridad. Estaba de pie en su cocina, mirando una única orquídea marchita en el mostrador. Un regalo de Sofía de hacía mucho tiempo que se había olvidado de tirar. Sus pétalos estaban marrones y, como papel, su fuerza vital se había ido. En esa flor moribunda se vio a sí misma, y una chispa de ira, la primera emoción real que había sentido en meses, se encendió en su pecho. Agarró la maceta, se dirigió al conducto de basura y la tiró, escuchando con sombría satisfacción cómo caía por la oscuridad. No se marchitaría, no moriría en la enredadera. Al día siguiente, puso el apartamento en el mercado. Vendió las pocas piezas caras que Carlos le había dejado, cambiando diamantes por libertad. Se mudó a un pequeño apartamento de una habitación, lleno de sol, en Malasaña, un barrio que latía con vida y anonimato. Necesitaba estar en un lugar donde no fuera la señora de Carlos Herrera. Su título en Historia del Arte se sentía como una reliquia de la vida de otra persona, pero su experiencia en la gestión de las contribuciones benéficas de la familia Herrera le había dado una serie de habilidades. Vio una oferta de trabajo para una jefa de proyectos en el Refugio para Mujeres, una organización sin fines de lucro en Lavapiés que proporcionaba refugio, formación laboral y apoyo a mujeres que escapaban del abuso doméstico y de circunstancias difíciles. Se sintió bien. Quería estar rodeada de supervivientes. Necesitaba aprender su idioma. El trabajo era agotador y emocionalmente extenuante, pero era real. Aquí, su valor no se medía por su fertilidad o el nombre de su marido, sino por su capacidad para redactar una propuesta de subvención que pudiera mantener las luces encendidas, o por sentarse con una mujer que había perdido todo y simplemente escucharla. Vio la resiliencia en su forma más cruda. Vio a mujeres que habían soportado horrores que apenas podía imaginar, y sin embargo, estaban reconstruyendo sus vidas, puntada a puntada dolorosa. No estaban incompletas. Eran guerreras. Lentamente, Natalia comenzó a sanar. El silencio en su nuevo apartamento ya no estaba vacío. Era tranquilo. Lo llenó de libros, música y el olor a pan recién horneado. Estaba construyendo una vida que era completamente suya, en sus propios términos. Pero el deseo de un hijo, un dolor profundo y visceral, nunca la abandonó. Ya no se trataba de satisfacer la necesidad de Carlos de un legado. Se trataba de su propia necesidad de nutrir, de amar incondicionalmente, de crear una familia que no se definiera por un nombre, sino por ese amor. Una noche, después de ayudar a una joven madre del centro a conseguir un lugar en un programa de guardería subvencionado, una idea se arraigó. ¿Por qué estaba esperando a una pareja? ¿Por qué la maternidad tenía que ser un dúo? Las mujeres con las que trabajaba todos los días estaban reescribiendo las reglas de sus vidas. ¿Por qué no podía ella? La decisión de buscar la maternidad a través de un donante de esperma fue la elección más aterradora y empoderadora que jamás había tomado. Fue una revolución silenciosa. Pasó meses investigando, consultando con médicos y hablando con una terapeuta. Esta no era una decisión nacida de la desesperación, como Carlos habría creído, sino de una profunda autoconciencia. Eligió a un donante anónimo, identificado solo por un número y un perfil que lo describía como un profesor de música al que le gustaba el senderismo y con un historial familiar libre de enfermedades importantes. No quería saber su rostro o su nombre.
Él no era el padre. Era un regalo, una llave biológica para una puerta que ella quería abrir por sí misma. El proceso de Phoebe fue clínico y solitario, pero esta vez fue diferente. No era un fracaso que estaba siendo arreglado. Era una arquitecta construyendo su futuro. Fue a cada cita sola, no con una sensación de carencia, sino con una sensación de propósito único. El día que la llamaron de la oficina del médico, Natalia estaba sentada en un banco en la Plaza de Oriente, viendo a los niños perseguir a las palomas. ¿Natalia? La voz de la doctora Ruiz era cálida. Son buenas noticias. La transferencia fue exitosa. Estás embarazada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Natalia, silenciosas y cálidas. No eran lágrimas de alivio, sino de pura e incondicional alegría. Cerró los ojos, colocando una mano sobre su aún plano estómago. Una vida pequeña y milagrosa había comenzado dentro de ella. «Hola, pequeño», susurró entre los ruidos de la bulliciosa ciudad. «Solo somos tú y yo». En ese momento, lo redefinió todo. Este bebé no era el remanente de un matrimonio fallido o una consolación por una vida que no podía tener. Este niño era su elección, su comienzo. Esto no era lo que le quedaba de su vida. Era toda ella. A partir de ese momento, la vida se instaló en un ritmo de alegría tranquila. Los días de Natalia estaban llenos de trabajo en el refugio, donde su vientre redondeado se convirtió en un símbolo silencioso de esperanza para muchas de las mujeres a las que servía. Sus tardes eran para ella y su bebé. Yoga prenatal, lectura de libros sobre paternidad y hablar suavemente con la pequeña vida que crecía dentro de ella. Se sentía más completa, más ella misma, que nunca como la señora de Carlos Herrera. El pasado era una cicatriz, pero ya no le dolía. Entonces, llegó la invitación. Venía en un sobre grueso de color crema, su peso presagiando algo. La dirección del remitente era el Hotel Lujo Real, uno de los lugares más opulentos y exclusivos de la ciudad. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. La abrió con un cuchillo de cocina. Una sensación de pavor se enroscó en su estómago. Era la invitación oficial a la gala anual de recaudación de fondos Faro de Esperanza del refugio. Como jefa de proyectos y miembro clave del Comité de Recaudación de Fondos, su asistencia era obligatoria. Ella lo sabía, pero mientras leía los detalles, la sangre se le heló. El refugio para mujeres se enorgullece de honrar a los distinguidos invitados de este año y principales benefactores, el señor Carlos y la señora Sofía Herrera, por sus generosas contribuciones a la causa de construir familias saludables en nuestra comunidad. Construir familias saludables. La ironía era tan amarga, tan asfixiante, que se sentía como un estrangulamiento físico. Carlos y Sofía, los arquitectos de la mayor demolición de su vida, estaban siendo honrados como patrocinadores del bienestar familiar. Era un movimiento magistral y calculado. Al alinearse con la querida organización benéfica para mujeres, estaban lavando su imagen pública, comprando virtud. Y lo estaban haciendo en su territorio. Su primer instinto fue negarse, llamar y decir que estaba enferma, fingir una complicación del embarazo. El pensamiento de estar en la misma sala con ellos, de verlos ser celebrados, mientras ella, embarazada y sola, permanecía en las sombras, era más de lo que podía soportar. Se sentía como una trampa, un escenario meticulosamente diseñado para su humillación. Llevó la invitación a su jefa a la mañana siguiente. Elena Vidal era una mujer sensata, de unos 60 y tantos años, con ojos agudos, que no se perdían nada. Ella había sido quien contrató a Natalia, viendo más allá del currículum de la esposa de la alta sociedad,
hasta el acero que había debajo. «No puedo ir», dijo Natalia, con la voz tensa, colocando la invitación en el desordenado escritorio de Elena. Elena la leyó, su expresión ilegible. Miró a Natalia. Su mirada se suavizó un poco. «Por ellos». No era una pregunta. Natalia asintió, con la garganta anudada. «Son los invitados de honor. Tendré que interactuar con ellos. Es mi exmarido». No necesitaba dar más detalles sobre la toxicidad de la separación. Elena conocía a grandes rasgos. «Y la Fundación Herrera es nuestro mayor donante este año», dijo Elena, con voz suave pero firme. «Su cheque está financiando el nuevo ala de cuidado infantil. ¿Sabes lo que eso significa para las madres aquí?» Natalia lo sabía. Significaba que las mujeres podían asistir a entrevistas de trabajo sin preocuparse. Significaba que sus hijos tenían un lugar seguro para aprender y jugar mientras sus madres reconstruían sus vidas. Lo significaba todo. Carlos estaba usando su dinero tanto como escudo como arma, haciendo imposible escapar de él. Estaba comprando su entrada a su santuario. «Lo sé», susurró Natalia, desplomándose en la silla frente al escritorio. «Simplemente se siente como una trampa». «Entonces no dejes que lo sea», dijo Elena, inclinándose hacia adelante. Sus ojos eran intensos. «Natalia, mírame. No eres la mujer que entró aquí hace 3 años. Esa mujer era un fantasma. La mujer que veo ahora es una de las personas más fuertes que conozco. Eres la jefa de proyectos de nuestro programa de divulgación más exitoso. Eres respetada. Estás a punto de convertirte en madre. Entra a esa gala con la cabeza bien alta, representando todo lo que este centro defiende. Resiliencia, fuerza y nuevos comienzos». Las palabras de Elena fueron un tónico vigorizante. Tenía razón. Huir era lo que la vieja Natalia habría hecho. Esconderse era una admisión de vergüenza, y ella no tenía nada de qué avergonzarse. Esta gala no era solo un evento social. Era una prueba. Era un camino de colisión que ya no podía evitar. «Llevas el futuro en ti», añadió Elena suavemente, mirando el vientre de Natalia. «No dejes que el pasado te intimide». Natalia salió de la oficina de Elena con una nueva resolución. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba cubierto con algo más, una determinación férrea. No sería una observadora pasiva en su desfile de victoria. Ella era una parte integral del refugio. Se había ganado su lugar allí. Iría no como la exesposa rota de Carlos Herrera, sino como Natalia Ferrer, una mujer que estaba construyendo una familia saludable completamente por su cuenta. Esa noche, compró un vestido en línea. Era un vestido de noche simple, pero elegante, de color verde esmeralda profundo, un color que simbolizaba el renacimiento. Fue diseñado para adaptarse a su embarazo, no para esconderlo. Era una declaración. No sería invisible. No se avergonzaría. Entraría en su foco de atención y se negaría a quemarse. El salón de baile del Hotel Lujo Real era una sinfonía de excesos. Lámparas de araña de cristal, pesadas como constelaciones, goteaban luz sobre mesas repletas de imponentes arreglos florales y plata reluciente. El aire zumbaba con la charla educada de la élite filantrópica de Madrid. Una bandada de personas bellamente vestidas, acostumbradas a intercambiar influencias con canapés y champán. Para Natalia, se sentía como volver a la jaula dorada de la que tanto había luchado por escapar. Su vestido esmeralda, que se había sentido como una armadura en su apartamento, ahora se sentía como un foco de atención. Cada mirada de un extraño se sentía cargada de conocimiento de su pasado, aunque sabía que solo era paranoia.
Se movió entre la multitud con una compostura practicada, asintiendo y sonriendo a los miembros de la junta directiva y a los donantes, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Este niño era su ancla, su compañero silencioso en un mar de fantasmas. Los vio al otro lado de la sala. Carlos estaba en el centro de un círculo de admiradores, con el aspecto de un benefactor magnánimo, en su esmoquín hecho a medida. Sofía estaba a su lado, radiante en un vestido de noche color champán, con lentejuelas que se aferraba a su esbelta figura. Se rió, un sonido teatral y brillante, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar a Carlos con una expresión de pura adoración. Era una actuación, y Natalia era el público involuntario. Durante una hora, logró evitarlos, manteniéndose en la periferia de la sala, hablando con colegas y revisando la logística del evento. Pero finalmente, comenzaron los discursos. Elena hizo una sentida introducción, agradeciendo a todos los donantes antes de ceder el micrófono a los invitados de honor. Carlos y Sofía caminaron hacia el escenario de la mano. Un silencio cayó sobre el salón de baile. Carlos se acercó al podio, su rostro una máscara de humilde sinceridad. «Gracias, Elena, por esa amable presentación», comenzó, su voz suave y resonante. «Sofía y yo estamos verdaderamente honrados de estar aquí esta noche para apoyar el increíble trabajo que hace el Refugio para Mujeres. Creemos que no hay mayor vocación que fomentar la creación de familias fuertes y saludables». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala. Natalie sintió que su mirada pasaba sobre ella. Un destello de reconocimiento tan breve que fue casi imperceptible. Pero le envió un escalofrío por la espalda. «Una familia es el fundamento de la sociedad», continuó. «Es un legado, es una bendición sagrada. Y tristemente, es una bendición que no todos tienen la suerte de recibir. La capacidad de crear una familia, de traer un hijo a este mundo y criarlo en un hogar amoroso, eso es un regalo, un privilegio». Sus palabras eran genéricas, banalidades filantrópicas, pero para Natalia eran puñales, cada uno bañado en el veneno de su pasado compartido. Él estaba definiendo la familia en sus propios términos biológicos y estrechos, los mismos términos que había usado para condenarla. Entonces Sofía se adelantó, colocando una mano perfectamente cuidada en su brazo. Se inclinó hacia el micrófono, su sonrisa tan dulce como la miel. «Mi marido es como siempre demasiado modesto», dijo, su voz goteando con calidez artificial. «Lo que quiere decir es que, si bien hemos sido bendecidos, nuestros corazones están con aquellos que luchan. Es nuestro deber, por afortunados que seamos, mostrar compasión por los menos afortunados». Hizo una pausa, y sus ojos, como un misil teledirigido, encontraron los de Natalia entre la multitud. Debemos mostrar compasión por aquellos que intentan construir una vida por sí mismos, sin importar las circunstancias, sin importar los métodos poco convencionales a los que puedan recurrir. Algunas risitas incómodas y dispersas se esparcieron por las mesas más cercanas al escenario. Una mujer en una mesa cercana miró a Natalia, su expresión una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El subtexto era cristalino. Sofía, sin siquiera decir su nombre, acababa de pintar a Natalia como una criatura desesperada y digna de lástima. Un caso de caridad en la misma sala que celebraba la caridad. La humillación fue impresionante. Fue una lapidación pública con palabras. Habían tomado su dolor más privado y su alegría más profunda, y los habían retorcido en un espectáculo para su propia diversión y autoengrandecimiento. El aire se volvió denso y pesado, y Natalia sintió que las paredes del gran salón de baile se cerraban sobre ella.
Sus manos se pusieron frías, y por un momento aterrador, pensó que podría desmayarse. El viejo instinto de huir, de correr y esconderse donde nadie pudiera verla llorar, se apoderó de ella. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, un peso colectivo de juicio y especulación. La estaban observando, esperando que se quebrara, que se derrumbara, que les diera la razón, que demostrara que todavía era la cosa frágil y rota que Carlos había descartado. Tomó una respiración profunda y temblorosa, todo su cuerpo rígido. Mantuvo la mirada de Sofía a través de la reluciente sala. No apartó la mirada. No lloró. Simplemente se quedó allí, una estatua silenciosa e inmóvil de desafío verde en medio de un mar de champán y susurros. Y en su quietud, en su negativa a desmoronarse, sintió un cambio. La vergüenza comenzó a retroceder, reemplazada por una rabia lenta pero clarificadora. Habían traído la guerra a su puerta, la habían acorralado en su propio santuario, y acababan de cometer el mayor error de sus vidas. La habían subestimado. El aplauso para Carlos y Sofía fue atronador. Se quedaron en el escenario, un retrato de la perfección filantrópica, saludando con gracia mientras regresaban a sus asientos en la mesa principal. La gala continuó. Los camareros circularon con postres. Un cuarteto de cuerda comenzó a tocar una pieza de Vivaldi, y el zumbido de la conversación se reanudó. Pero para Natalia, la sala había sido irrevocablemente alterada. Ya no era un salón de baile. Era un campo de batalla. Permaneció congelada en su lugar por un largo momento, el fantasma de las palabras de Sofía aferrándose a ella como el humo. Métodos poco convencionales. Una pulla deliberada y venenosa, destinada a quitarle la dignidad a su elección, a enmarcar su embarazo como un triste premio de consolación. Sintió las miradas de las personas cercanas, sus miradas furtivas y susurros. La estaban mirando no como a una jefa de proyectos competente, sino como al tema de los chismes, el personaje trágico en la historia triunfal de los Herrera. Su primer instinto fue un grito primal de rabia. Se imaginó marchando hacia ese escenario, agarrando el micrófono y diciéndole a toda la asamblea de aduladores la verdad. La verdad sobre la crueldad de Carlos, su abuso emocional y la traición reptiliana de Sofía. Se imaginó exponiendo la hipocresía de que ellos defendieran a las familias saludables cuando habían destruido tan viciosamente la suya, pero no se movió. Una voz en su cabeza, tranquila y fría, cortó la tempestad emocional. No les des la satisfacción. Un arrebato público era exactamente lo que esperaban. La haría parecer histérica, desquiciada. Probaría su narrativa, que ella era la mujer inestable y emocional, y ellos eran los benefactores elegantes y tolerantes. No interpretaría el papel que se le había asignado en su drama retorcido. En cambio, hizo lo más difícil que pudo hacer. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y comenzó a moverse. No hacia la salida, sino más profundamente en el corazón de la sala. Forzó una sonrisa serena en su rostro, una máscara de calma impenetrable. Se acercó a una miembro de la junta que conocía, una mujer mayor y amable, llamada Xiomara Ibáñez, y comenzó una conversación tranquila y centrada sobre la propuesta de subvención para su nuevo programa de alfabetización. Era consciente de que Carlos la estaba mirando. Por el rabillo del ojo, podía verlo en la mesa principal, con un ligero ceño fruncido. Estaba esperando lágrimas. Estaba esperando que ella huyera. Su compostura no era parte de su guión. Era un acto de desafío más poderoso que cualquier acusación gritada.
A medida que la noche comenzaba a terminar, Natalia supo que no podía irse sin un último acto deliberado. Tenía que reclamar el espacio para demostrarse a sí misma y a ellos que no sería intimidada. Tomando un vaso de agua con gas de una bandeja que pasaba, se dirigió hacia la mesa principal. La gente se apartó para ella, sus conversaciones flaqueando. Se sentía como caminar a través del agua. Su corazón latía con un ritmo frenético y pesado contra sus costillas. Pero sus pasos eran uniformes y medidos. Se detuvo no frente a Sofía, sino directamente frente a Carlos. Él levantó la vista, sobresaltado, su máscara de caridad benigna cayendo para revelar un destello de irritación. Sofía se puso tensa a su lado, su sonrisa congelada en su rostro. «Carlos», dijo Natalia, su voz perfectamente nivelada, desprovista de cualquier súplica o ira. «Sofía». Hizo un ligero y formal asentimiento. «Solo quería acercarme y agradecerles, en nombre del refugio». Carlos se sintió momentáneamente desconcertado. «Por supuesto, Natalia, estamos felices de ayudar. La contribución de su fundación a la nueva ala de cuidado infantil cambiará vidas», continuó ella, con los ojos fijos en los de él. No apartó la mirada. No parpadeó. Es tan importante que los niños tengan un comienzo seguro y de apoyo. Una base construida sobre la integridad. La última palabra se mantuvo en el aire entre ellos, brillando con un significado tácito. Era una declaración perfectamente educada y profesional. Sin embargo, estaba cargada con el peso de todo lo que ella sabía que era una mentira. Era un desafío. Por primera vez esa noche, Carlos parecía genuinamente nervioso. En sus ojos, no vio a la mujer llorona y rota que había descartado. Vio a una extraña, una mujer fría y serena, que se encontró con su mirada con una intensidad desconcertante. Vio a una igual. La dinámica de poder que él había controlado tan cuidadosamente durante años, de repente e inexplicablemente, se había inclinado. Sofía, sintiendo su incomodidad, intervino. «Bueno, estamos muy contentos de poder ayudar a los menos afortunados a construir sus pequeñas familias», dijo, su voz en un arrullo dulzón, tratando de reafirmar su dominio. Natalia finalmente dirigió su mirada a Sofía. Dejó que una pequeña sonrisa de complicidad tocara sus labios. «Sí», dijo suavemente. «Es increíble lo que una mujer puede construir cuando finalmente se libera del peso muerto». No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta y la cabeza bien alta. Pudo sentir sus miradas ardiendo en su espalda, una mezcla de furia y confusión. Mientras recogía su abrigo del guardarropa, su cuerpo comenzó a temblar, la adrenalina finalmente cediendo. Pero no era un temblor de miedo, era la vibración de una cuerda, tensa, lista para soltar su flecha. Creían que habían ganado la batalla esta noche. Creían que la habían avergonzado hasta el silencio. Estaban equivocados. No la habían silenciado. Le habían dado una causa. «Si quieren una guerra», se susurró a sí misma mientras el aire frío de la noche golpeaba su rostro. «Les daré una guerra». Esto ya no era solo sobre su dolor. Se trataba de la verdad. Y ella sería la encargada de sacarla a la luz. ¿Qué te pareció esta parte de la historia? ¿Crees que Natalia hizo lo correcto al confrontarlos de esa manera? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. La rabia de la gala no se disipó. En cambio, se enfrió y se endureció en algo afilado y enfocado. Un propósito. Natalia pasó el fin de semana en un torbellino de pensamientos furiosos, paseando por su pequeño apartamento, su mente reproduciendo cada palabra condescendiente.
cada mirada engreída. Carlos y Sofía habían construido su vida dorada sobre las cenizas de la suya, y ahora estaban usando una organización benéfica, su organización benéfica, para consagrar su unión y burlarse de su propia existencia. La hipocresía era un hedor que ya no podía ignorar. Su lucha, se dio cuenta, no podía ser emocional. Tenía que ser táctica. Una acusación pública sería descartada como los desvaríos de una exesposa despechada. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas. Necesitaba desmantelar su imagen pública impecable con la fría y dura realidad de quiénes eran realmente. Su investigación comenzó con un recuerdo, un comentario casual que Carlos había hecho años atrás, una noche en su estudio. Ella le había traído una taza de té, y él estaba encorvado sobre los estados financieros de la Fundación Herrera, con aspecto de fastidio. «El papeleo es el precio de la virtud, supongo», había murmurado, más para sí mismo que para ella. «Mueve suficiente dinero a través de los canales correctos, y te llaman un santo». En ese momento, ella lo había descartado como una charla corporativa cínica. Ahora sonaba como una confesión. Comenzó por donde podía, en línea. Pasó horas revisando las declaraciones públicas de la Fundación Herrera, los formularios que detallaban sus subvenciones y gastos. Todo era impecablemente legal en la superficie. Se donaban grandes sumas a causas respetables, hospitales, universidades y, por supuesto, el refugio. Pero a medida que profundizaba, notó un patrón. Una porción significativa de los honorarios administrativos y de consultoría se pagaba a un puñado de sociedades de responsabilidad limitada, LLC de nueva creación, con nombres genéricos como Soluciones Filantrópicas Estratégicas y Socios de Impacto Comunitario. No tenían sitios web, ni presencia pública. Eran fantasmas. Esto estaba más allá de su experiencia. Necesitaba a alguien de dentro. Pensó en su vida con Carlos, en el personal que se había movido silenciosamente por su casa y su oficina. Hubo un nombre que surgió: Arturo Fuentes. Arturo había sido un contable junior en Herrera Industries, un hombre nervioso, perpetuamente nervioso, con gafas gruesas y una naturaleza meticulosa. Natalia siempre había sido amable con él, recordando los nombres de sus hijos y preguntando por su esposa. Recordó que Carlos lo había despedido abruptamente, algo sobre un incumplimiento de protocolo, después de que Arturo hubiera cuestionado un informe de gastos. Carlos lo había llamado un contable de mente pequeña. La gente de mente pequeña a menudo recordaba los detalles. Encontrar a Arturo no fue fácil. Ya no trabajaba en contabilidad corporativa. Finalmente lo localizó a través de una red profesional en una pequeña práctica privada en un barrio de Madrid, donde ahora preparaba impuestos para empresas locales. Lo llamó, con el corazón latiendo con fuerza. «Arturo, soy Natalia. Natalia Ferrer, la exesposa de Carlos Herrera». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Señora Ferrer», dijo finalmente, su voz cautelosa. «Ha pasado mucho tiempo. Sé que es una petición extraña», dijo ella, yendo directo al grano. «Y entiendo si no quieres tener nada que ver con esto. Pero tengo algunas preguntas sobre las finanzas de la Fundación Herrera. Recuerdo que siempre eras tan minucioso». Él se mostró vacilante, temeroso del alcance de Carlos incluso años después. Pero a medida que ella le explicaba lo que había sucedido, la humillación pública, la hipocresía de la gala, escuchó un cambio en su tono. Arturo era un hombre decente,
que había sido castigado por su integridad. Se reunieron en una tranquila cafetería lejos del centro de la ciudad. Natalia extendió las declaraciones públicas que había impreso, señalándolas el fantasma. Los ojos de Arturo, magnificados por sus gafas, escanearon las páginas. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Soluciones filantrópicas estratégicas, murmuró, golpeando el nombre con un dedo delgado. Lo recuerdo. El señor Herrera lo configuró en mi último año allí. Me dijo que era para filantropía de riesgo discreta. Se me instruyó que procesara los pagos sin el nivel habitual de facturación detallada. ¿Para qué creíste que era?, preguntó Natalia. En ese momento, supuse que era para proyectos que no quería que fueran públicos todavía, dijo Arturo, bajando la voz. Pero las cantidades eran sustanciales, y las facturas eran solo líneas individuales. Servicios de consultoría. Me sentí mal cuando intenté crear un registro en papel más detallado solo para nuestros registros internos. Se me dijo que me detuviera. Una semana después, mi puesto fue eliminado. Tenía miedo, pero también estaba enojado. Había sido marginado profesionalmente por hacer su trabajo. «Puede que tenga algo», dijo, evitando sus ojos y mirando su café tibio. Después de que me despidieran, guardé una copia de mis archivos de trabajo, una copia de seguridad personal, para mi propia protección, en caso de que alguna vez intentara culparme por algo. Podría haber una autorización de transferencia bancaria inicial, algo que conecte a Carlos directamente con la creación de una de esas cuentas antes de que se enterrara bajo capas de papeleo. La esperanza, feroz y brillante, se encendió en el pecho de Natalia. «Arturo, eso sería increíble». «Déjame buscar», dijo, con una nueva resolución en su voz. Él construyó su reino haciendo que la gente se sintiera pequeña. Tal vez es hora de que un hombre pequeño ayude a mostrar lo hueco que es. 3 días después, llegó un correo electrónico críptico de Arturo. El asunto era consejos de jardinería. Adjunto había un archivo protegido con contraseña. Dentro había un documento escaneado. Una solicitud de transferencia bancaria de la cuenta personal de Carlos para abrir el fondo operativo inicial de Soluciones Filantrópicas Estratégicas. Pero había más. El signatario secundario de la cuenta no era Carlos. Era Sofía Castillo. Y había otro archivo, una grabación de audio de baja calidad. Arturo explicó que tenía la costumbre de usar una pequeña grabadora para las notas de reuniones. Esta era de un breve y accidental encuentro fuera de la oficina de Carlos. Se había topado con Sofía, que estaba hablando por teléfono, en un tono susurrado y enojado. Natalia le dio al play. La voz de Sofía, despojada de su gracia pública, era aguda y fea. «No me importa lo que digan los abogados. Mueve ese dinero ahora. Me prometiste que ese era mi red de seguridad. Mi propia cuenta, separada de todo lo demás. No ataré mi futuro a sus caprichos. Si Carlos cae por esto, no me arrastrará con él». Natalia la escuchó 3 veces. Una red de seguridad. Una cuenta separada. Si Carlos cae. Esto no era solo una traición en el amor. Esto era una conspiración. Sofía no era solo una destructora de hogares. Era una co-conspiradora, ya planeando su ruta de escape, lista para dejar a Carlos en el momento en que el barco comenzara a hundirse. Natalie ahora sostenía la podredumbre en sus manos. Tenía los documentos, tenía el motivo y tenía los medios. Todo lo que necesitaba era un arma para desplegarlo. La evidencia era una cosa. La exposición era otra. Natalia sabía que ella no podía ser la que diera a conocer la historia. Si ella se presentaba,
Los medios lo enmarcarían como una venganza personal y desordenada. La venganza de una esposa despechada. La verdad sería enterrada bajo una montaña de titulares sensacionalistas. Necesitaba un tercero objetivo y creíble. Una periodista con la suficiente integridad para llevar la historia hasta el final, y con suficiente influencia para que se mantuviera. Recordó un nombre del pasado: Sara Jiménez. Unos años antes del divorcio, Jiménez, entonces una reportera de investigación tenaz para un importante periódico de la ciudad, había intentado escribir una exposición sobre las prácticas depredadoras de desarrollo inmobiliario de Carlos. Se había acercado, publicando una historia que insinuaba empresas fantasma y tácticas de mano dura. Pero le faltaba el arma humeante. El equipo legal de Carlos había descendido, amenazando con una demanda masiva. Y el periódico, temiendo el costo, se había echado atrás. Jiménez había dejado el periódico poco después, desilusionada con los medios corporativos. Natalia había oído que se había vuelto independiente, dirigiendo un sitio de periodismo de investigación basado en suscripciones, donde podía buscar historias sin interferencia editorial. Sara Jiménez tenía un historial con Carlos y una razón para querer la verdad. Era la aliada perfecta. Natalia encontró su sitio web, La Investigación de Jiménez, y envió un mensaje a través del formulario de contacto seguro. Lo mantuvo breve y anónimo. Tengo evidencia de primera mano y documentada de fraude financiero y lavado de dinero relacionado con la Fundación Herrera y su benefactor, Carlos Herrera. Esta información corrobora su informe anterior. Estoy dispuesta a proporcionarla. Menos de una hora después, recibió una respuesta de una dirección de correo electrónico encriptada. ¿Dónde y cuándo? Se reunieron 2 días después, en una sala de estudio privada en la Biblioteca Nacional de España. Una fortaleza de silencio e historia. Sara Jiménez tenía unos 40 años, con ojos agudos e inteligentes y una actitud sensata. No perdió el tiempo con cumplidos. Dijiste que tienes evidencia, dijo Sara, abriendo su computadora portátil. Muéstrame. Las manos de Natalia temblaron ligeramente mientras sacaba una delgada memoria USB de su bolsillo. Antes de darte esto, necesito tu palabra de que mi nombre se mantendrá completamente fuera de esto. No estoy haciendo esto por fama o venganza. Estoy haciendo esto porque un refugio de mujeres está siendo utilizado como fachada para una empresa criminal. Hizo una pausa. Y porque las personas responsables merecen ser expuestas por lo que realmente son. Sara la estudió por un largo momento, su mirada evaluándola. Protejo mis fuentes. Siempre. Si lo que tienes es real, la historia será el titular. No tú. Satisfecha, Natalia le entregó la memoria. Vio cómo Sara la conectaba, y sus ojos escaneaban el contenido. Vio cómo la periodista levantaba las cejas ante la autorización de transferencia bancaria escaneada que unía a Carlos y Sofía con la LLC. Vio su expresión endurecerse al leer el libro mayor de pagos. Pero fue el archivo de audio lo que la hizo sentarse de golpe. Natalia explicó el contexto, la grabación accidental de Arturo. Sara se puso un par de auriculares, cerró los ojos y escuchó atentamente las palabras frenéticas y egoístas de Sofía. No ataré mi futuro a sus caprichos. Si Carlos cae por esto, no me arrastrará con él. Cuando la grabación terminó, Sara se quitó los auriculares, con una sonrisa sombría y satisfecha en su rostro. Bueno, me quedo de una pieza, suspiró. Esta es el arma humeante que necesitaba hace 5 años. No es solo el rastro financiero, es la intención. Ella está admitiendo una conspiración criminal
y su plan de huir. Durante la siguiente hora, elaboraron una estrategia. El refugio organizaba un segundo evento, más pequeño, en 3 semanas, una cena de agradecimiento a los donantes. Era el escenario perfecto. Un derribo público es más efectivo que un arresto silencioso, explicó Sara, su mente funcionando rápidamente. Evita que manejen la narrativa. Hacemos estallar la bomba en medio de su mundo cuidadosamente curado. El plan era audaz. Sara usaría las siguientes 3 semanas para corroborar la evidencia, rastrear el dinero a través de cuentas internacionales, si podía, y preparar una exposición devastadora en varias partes para su sitio. La noche de la cena de donantes, justo cuando el programa de la noche comenzara, la primera parte de su investigación se publicaría. Simultáneamente, ella presentaría la evidencia principal en el evento. ¿Estás segura de que quieres estar allí?, preguntó Sara, mirando a Natalia, su actitud profesional suavizándose con un toque de preocupación. Va a ser una masacre. Natalia pensó en la humillación que había soportado en la última gala. Pensó en el rostro engreído de Carlos y el susurro cruel de Sofía. Ella fue quien había empezado esto. Tenía que verlo hasta el final. Es un momento de círculo completo, dijo Natalia, su voz firme. Intentaron destruirme en una habitación como esa. Es justo que ahí sea donde salga a la luz la verdad. Sara asintió, con una mirada de respeto en sus ojos. Muy bien, entonces les daremos una noche que nunca olvidarán. Al salir de la biblioteca, Natalia sintió una profunda sensación de ligereza, como si finalmente hubiera entregado una carga que había estado llevando durante años. La verdad ya no era solo suya para sostener. Ahora era un arma en manos de alguien que sabía exactamente cómo usarla. La mecha se había encendido. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la explosión. La cena de agradecimiento a los donantes se llevó a cabo en un espacio más íntimo, pero no menos lujoso, en el Hotel Lujo Real, un comedor privado con cortinas de terciopelo y una sola y magnífica lámpara de araña que proyectaba un brillo cálido y dorado. El ambiente era alegre, con unos 50 de los partidarios más importantes del refugio presentes. Carlos y Sofía Herrera eran, una vez más, los invitados de honor. Esta vez, Natalia no sintió miedo. Al entrar en la sala, con 9 meses de embarazo y exhalando una serena confianza que se sentía extraña y maravillosa, no era una víctima renuente que regresaba a la escena de un crimen. Era una socia silenciosa en su limpieza. Intercambió un breve, casi imperceptible, asentimiento con Sara Jiménez, que estaba de pie cerca de la parte trasera, haciéndose pasar por una periodista independiente que cubría el evento para un blog de sociedad. Carlos y Sofía estaban en su elemento, aceptando cumplidos. Sus sonrisas tan brillantes y duras como los diamantes que llevaba Sofía. Cuando Sofía vio a Natalia, sus ojos se estrecharon por un segundo, un destello de molestia, antes de descartarla con un ligero giro de hombro. Todavía la veían como un fantasma en su banquete, una nota a pie de página irrelevante para su historia. La noche transcurrió entre cócteles y cena. Natalia conversó, su mente un lago plácido en la superficie, con una tormenta de anticipación agitándose debajo. Exactamente a las 8:30 p.m., mientras se servía el café, su teléfono vibró con un mensaje de texto previamente acordado de Sara. Vivo. El primer artículo acababa de ser publicado. Los dominós estaban empezando a caer. Elena Vidal se acercó al pequeño atril para comenzar la presentación de la noche. Dio las gracias habituales, pero luego su tono cambió. Esta noche, dijo,
su voz resonando con una gravedad poco característica. Tenemos una invitada que tiene algo importante que compartir sobre la naturaleza de la filantropía y la integridad detrás de ella. Me gustaría presentar a la periodista de investigación independiente, Sara Jiménez. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Carlos y Sofía intercambiaron una mirada, sus sonrisas flaqueando. Esto no estaba en el programa. Sara caminó hacia el atril, con una tableta en la mano. Estaba tranquila, profesional y totalmente dominante. «Buenas noches», comenzó. «Durante las últimas 3 semanas, he estado investigando las actividades financieras de la Fundación Herrera. Mis hallazgos, la primera parte de los cuales se acaba de publicar en línea, revelan un sofisticado esquema de lavado de dinero y fraude, canalizado a través de una serie de LLC fantasma disfrazadas de consultores filantrópicos. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el tintineo de un tenedor cayendo. El rostro de Carlos se puso pálido. Los fondos donados por muchos de ustedes en esta sala de buena fe no se usaron para construir familias saludables, continuó Sara, su voz fría y clara. Se usaron para inflar los activos personales del señor Herrera y para crear un fondo privado de sobornos en el extranjero para su esposa, Sofía Herrera. «Esto es un ultraje», balbuceó Carlos, levantándose de su asiento. «Calumnias. Mis abogados se pondrán en contacto». «Los invito a hacerlo», dijo Sara con calma sin mirarlo, «porque tengo la documentación, incluida la transferencia bancaria inicial de su cuenta personal, señor Herrera, y el formulario de autorización firmado por la señora Castillo antes de que fuera incluso su esposa». El rostro de Sofía era una máscara de puro pánico. Miró a Carlos, luego a los rostros conmocionados a su alrededor, sus ojos moviéndose como un animal atrapado buscando un escape. «Pero los documentos pueden ser áridos», dijo Sara, su voz cayendo ominosamente. «A veces es mejor escuchar las cosas de la fuente». Tocó su tableta. Un momento después, la propia voz de Sofía, aguda, fea y aterrorizada, llenó la sala silenciosa, amplificada por el sistema del lugar. «No me importa lo que digan los abogados. Mueve ese dinero ahora. Me prometiste que esa era mi red de seguridad. Si Carlos cae por esto, no me arrastrará con él». La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío donde la reputación de una pareja de poder acababa de ser incinerada. Todos los ojos en la sala estaban puestos en Sofía, cuyo rostro se había arrugado de horror. «Carlos, eso no es», balbuceó, volviéndose hacia su marido, su mano extendiéndose para tocar su brazo. Él se estremeció, apartándose de su toque, como si se hubiera quemado. Su rostro una contorsión de incredulidad y traición total. En un instante, lo entendió. Ella nunca había sido su compañera. Había sido un parásito, preparándose para desprenderse y huir desde el principio. Como si fuera una señal, las puertas en la parte trasera de la sala se abrieron. 2 hombres de traje oscuro, flanqueando a una mujer con una placa de detective, entraron. Caminaron con calma, deliberadamente, hacia la mesa principal. «Carlos Herrera», dijo la detective, su voz tranquila pero autoritaria. «Está arrestado bajo sospecha de fraude y lavado de dinero». El caos estalló. Sofía soltó un pequeño grito ahogado, retrocediendo de su marido mientras los detectives lo esposaban. «No tuve nada que ver con esto», gritó a la sala, a cualquiera que quisiera escuchar. «Todo fue él. Yo también soy una víctima». En medio de los jadeos y los susurros frenéticos, Natalia se quedó cerca de la pared, con la mano apoyada en su vientre. No sintió triunfo ni alegría. Sintió una profunda y tranquila sensación de cierre. Observó cómo se llevaban a Carlos, su fachada imperial destrozada,
revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Observó a Sofía, sola e histérica, su red de mentiras colapsando a su alrededor. Su imperio, construido sobre la crueldad y el engaño, se había desmoronado en cuestión de minutos. Los ojos de Natalia se encontraron con los de Carlos por un último y fugaz momento mientras lo escoltaban. En su mirada lo vio todo: el shock, el odio y la devastadora y definitiva comprensión. Por fin la vio no como su descarte roto, sino como la arquitecta de su ruina. No necesitaba decir una palabra. Su presencia, tranquila y completa, era la única declaración que importaba. Las consecuencias fueron una tormenta mediática. Los titulares eran explosivos. Multimillonario filántropo arrestado por escándalo de fraude benéfico. El imperio de engaño de los Herrera. La exposición de Sara Jiménez se convirtió en una sensación viral, una clase magistral de periodismo de investigación. La historia detallaba cada empresa fantasma, cada transferencia ilícita, pintando un retrato condenatorio de la codicia de Carlos Herrera. Sofía no fue arrestada, pero fue destruida en el tribunal de la opinión pública. La grabación de audio de su traición fue su epitafio social. Vilipendiada como una co-conspiradora codiciosa que había intentado jugar en ambos bandos, fue abandonada por los amigos de la alta sociedad que alguna vez se habían agolpado a su lado. En una semana, había vaciado sus cuentas y se había desvanecido, desapareciendo de la escena social de Madrid tan completamente como si nunca hubiera existido. El refugio para mujeres, inicialmente tambaleándose por el escándalo, fue finalmente salvado por la transparencia de la revelación. Las donaciones llovieron de un público indignado por el engaño de los Herrera, compensando con creces la pérdida del dinero contaminado de la fundación. Elena se aseguró de que la narrativa fuera clara. El refugio era una víctima, no un socio en el fraude. Natalia vio todo desde la tranquila paz de su apartamento, preparándose para la llegada de su hijo. Se sintió extrañamente desvinculada del drama público. Su guerra había terminado. La rabia finalmente había dado paso a una paz profunda y duradera. 2 semanas después de la gala, en una mañana de otoño fresca y soleada, Natalia se puso de parto. Después de 12 horas, dio a luz a una hermosa y saludable niña con una melena de pelo oscuro y ojos que parecían contener un universo de sabiduría. Al sostener a su hija en sus brazos por primera vez, envuelta en una suave manta rosa, Natalia sintió un amor tan profundo que recalibró su alma. Cada recuerdo doloroso, cada cicatriz dejada por Carlos y Sofía, se desvaneció en la insignificancia ante este pequeño y perfecto milagro. Este era su legado. No un nombre, no un imperio, sino este amor feroz e incondicional. La llamó Gracia. Eligió el nombre porque, a través del crisol de la traición y la pérdida, había aprendido que la autoestima no era algo que otra persona pudiera dar o quitar. Era un estado de ser sagrado e interno. Había aprendido a moverse con gracia por un mundo que había intentado romperla. Y esta niña era la encarnación definitiva de esa gracia, un nuevo comienzo, nacido no de un vacío, sino de una elección deliberada y poderosa. «Hola, Gracia», susurró, sus lágrimas cayendo sobre la suave mejilla del bebé. «Solo somos tú y yo. Estaremos perfectamente bien». Su antigua vida era una historia que algún día contaría. Un cuento con moraleja sobre la diferencia entre una casa y un hogar, entre un contrato y un compromiso. Carlos había intentado escribir su final, definirla como incompleta, pero había fracasado.
Su historia apenas comenzaba. Ella no era la mujer que él había dejado atrás en las cenizas de una promesa rota. Era una madre. Era una superviviente. Era la mujer que sola y silenciosamente había puesto de rodillas a un imperio de mentiras. ¿Y ahora? Era libre. Los imperios más poderosos no están construidos con dinero y acero, sino con secretos y mentiras. Y a veces, solo se necesita una persona, armada con la verdad, para hacer que todo se desmorone. La historia de Natalia es un testimonio de la fuerza tranquila que crece en las heridas más profundas. Se le dijo que no valía nada, pero encontró su valor. Se le dijo que no podía crear una familia, así que construyó una en sus propios términos, fundada en el coraje y el amor. Su venganza no fue ruidosa ni explosiva. Fue el acto digno y constante de reclamar su propia narrativa y vivir su verdad con una gracia inquebrantable. ¿Qué te pareció el viaje de Natalia? De la humillación al empoderamiento definitivo. ¿Crees que encontró la justicia perfecta? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir esta historia para que más personas la conozcan.